voces que cobran vida, que protagonizan los actores de doblaje. Nosotros nos hemos acercado al estudio de Alboraya Arte Studio para ver de cerca el trabajo de doblaje, de todos esos actores de doblaje que ponen voz a los personajes de animación. Se han dado cuenta que a estas imágenes les faltaba algo, ¿verdad? Vamos a verlas otra vez. ¡Es el Kamehameha de Goku! El doblaje es muy importante en las producciones audiovisuales, principalmente en las de animación. Mickey Mouse no sería Mickey Mouse sin su particular voz y tampoco lo sería Bob Esponja. Hoy queremos enseñarles cómo trabajan los actores de doblaje. ¿Os acompañan? Tengo conmigo a César. César es una eminencia en esto del doblaje. Yo quiero que me cuentes un poquito la importancia del doblaje en la animación, principalmente. Hombre, en la animación, claro, el doblaje es mucho más, digamos, el alma del personaje. No es como una persona que ya te está dando su cuerpo y sus emociones. Hay animación muy realista y que incluso muchas veces viene grabada con sensores y son actores reales, pero claro, ahí tiene mucha más importancia en la animación. Lo he visto sobre todo mucho más en personas que nos dan la cosa mucho más hecha y que hay que respetar siempre, que esto se supone que en una obra no hay nada casual y todo está porque sí, y sus tonos están de una manera por algo. En dibujo tenemos más libertad y somos más nosotros los creadores. En clase de salud nos explicaron cómo cambiaría nuestro rugido. Míralo, siempre tiene miedo. Bueno, pues una actriz o un actor de doblaje puede hacer varias voces, ¿vale? Normalmente donde más se ve que puede realmente realizarlas es en una película de animación, donde tienes muchos animalitos, por ejemplo, y tienes que hacer una voz muy grave de un animal, o tienes que hacer de hormiguita, o tienes que hacer, en fin, de una viejecita, de una bruja. Entonces puedes cambiar muchos registros y puedes hacer por lo menos 5 voces distintas, puede hacer cada persona naturalmente. El actor, la actriz de doblaje ve el carácter del personaje y propone una voz. A lo mejor quien le dirige le dice, no, pues hazla un poco más aguda, o un poco más grave, o grítala más, o hazla un poco más rascada. Quiero decir, luego hay matices dentro de los tonos de voz. Pero bueno, el actor o la actriz ya tiene que hacer una propuesta de cómo vea el personaje. Esto va dedicado a mis alumnos de doblaje, porque esto realmente se aprende con tiempo. O sea, tú tienes que tener unas aptitudes, digamos, pues no tener una voz bien natural, no que no esté enferma de nada, digamos, una voz no bonita, porque cualquier voz valdría, pero que sí que seas capaz de moldear con el tiempo, que puedas saber cantar un poco, que puedas llegar con tu voz a hacer agudos o voces muy graves. Para eso hace falta tiempo de práctica, tiempo de aprender técnica vocal, ejercicios de interpretación para improvisar, para quitarte vergüenzas. Es que siempre tiene miedo. La verdad es que, qué niña más tonta. Mira, yo soy mucho más valiente que tú.